Tenemos basada en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23 del verso 26 hasta el final vamos a leer. Hasta el verso 49 vamos a leer de esta porción en la que estaremos viendo el símbolo de la cruz. El símbolo de la cruz. ¿Qué es lo que nos revela prácticamente la cruz de Cristo? Así es de que leemos en esta tarde esta porción que dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco que no harán. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es hijo de Dios, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, pero porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. Muy interesante lo que acabamos de leer. Este es el hecho que registran los 4 evangelistas, cómo el Señor fue llevado a la cruz del Calvario. La caminata hacia ese lugar, hacia la muerte, su último camino que tenía que recorrer como el sacrificio por los pecados de la humanidad. Ahora vamos a hablar acerca de lo que significa la cruz, ya que la cruz tiene muchos significados para muchas personas. Hay algunos que la llevan en el pecho, otras que la llevan en sus orejas, otras que la llevan en la cartera, porque creen encontrar de alguna manera algo en esa cruz. Pero ¿qué en realidad significa la cruz para nosotros? ¿Qué nos dice la cruz a nosotros? Cuando nosotros nos detenemos a meditar en la cruz, ¿qué nos dice? ¿Cómo vemos
a esa cruz? ¿La vemos como un lugar de tormento? ¿La vemos como un lugar de esperanza? ¿O la vemos simplemente como un lugar donde Cristo padeció? Ojo, pregunto esto porque muchas veces nosotros no tenemos conciencia de lo que en realidad es la cruz de Cristo. Solamente nos imaginamos que fue mucho dolor, pero es imposible para nosotros entender todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar nuestro Salvador. Así es de que yo creo que la cruz se puede resumir en dos cosas: esperanza y salvación. Esperanza y salvación. En estas dos cosas, en estas dos palabras se puede prácticamente resumir todo el acontecimiento histórico del Gólgota, del Calvario. Hermanos, el que vea la cruz jamás será dejado sin respuesta. El que vea la cruz siempre va a encontrar respuestas para su vida que valga sin esperanza. En la cruz, el pecador puede hallar descanso para su ser abatido por el pecado y todas aquellas cosas que desesperan al hombre. Cuando hablamos de abatido, lo que queremos decir que todo ser humano necesita encontrar la paz. Pero ¿cómo poder encontrar esa paz en Cristo? ¿Cómo poder encontrar esa esperanza en Cristo? Nosotros no podemos encontrarla por nuestra propia fuerza, porque la paz que viene de Dios es una obra que Dios hace en nuestro interior. Es una obra que Dios pone en nosotros y Él es el que nos atrae hacia la cruz y Cristo derrama su gracia sobre nosotros y nosotros podemos ser alcanzados por la obra de la cruz. Entonces podemos decir que el alma desesperada puede hallar consuelo en la obra de la cruz. El alma desesperada puede hallar dicha, puede hallar santidad, puede hallar esperanza. De hecho, el consuelo, la dicha y la santidad son tres virtudes de un valor cristiano muy importante, y es la esperanza. Una esperanza que tenemos en el resucitado. Una esperanza que tenemos en el glorificado. Una esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que nos ha llamado a la salvación. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y nosotros muchas veces cantamos este coro. Es que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y la verdad que en la teoría eso es una realidad, pero en la práctica hay mucho que contar todavía acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos nuestra condición es cuando podemos entender que es difícil encontrar esa paz que andamos buscando. Así de que en la cruz nosotros podemos encontrar la firmeza, la fe en todo momento. Y las duras luchas se convierten en tiempos de bonanza. ¿Alguna vez ha visto a un cristiano que tiene a Cristo como su Señor y Salvador que pierda su vida? A lo mejor usted esté respondiéndose en su mente, claro que sí. Yo he visto muchas veces cómo los cristianos han perdido su vida. No estoy hablando de la vida física. Estoy hablando de la vida espiritual. ¿Podrá un cristiano nacido de nuevo, podrá un cristiano que tiene a Cristo como Señor perder su salvación? Por supuesto que no. Porque si ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en su corazón, nada, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni persecución, ni cuchillo, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Capítulo 8 de Romanos. Si yo he nacido de nuevo y la cruz de Cristo tiene un significado en mi vida, nada me va a apartar del amor de Cristo, porque en ese amor me voy perfeccionando todos los días hasta alcanzar la obra que el Señor está haciendo en mí. La salvación es el acto libre de Dios, en el cual Él nos ha escogido como su pueblo y mandó a Cristo para que sea el garante y sea entregado por nosotros, y por esa obra ahora nosotros podemos ir al Padre y decir: Abba Padre. Él es mi Señor y Salvador. La cruz es símbolo de seguridad para los cristianos, no un símbolo de desconfianza, no un símbolo de timidez, no un símbolo de temor. No, la cruz es un símbolo de esperanza para nosotros. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado al tercer día de entre los muertos. Así como fue puesto en la cruz el viernes, así el tercer día fue levantado de entre los muertos para no ver muerte jamás. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todo el que era mordido por aquella serpiente venenosa y veía a la serpiente que Moisés levantó era sanado en ese mismo instante, así también cuando nosotros vemos al Calvario, ese día nuestra vida toma otro rumbo y venimos a ser hijos de Dios para gloria de Dios Padre. Por eso digo, la cruz es símbolo de seguridad para el que se salva, pero símbolo de condenación para el que se condena. Porque el que está sin Cristo, en aquel día el Padre le dirá: yo mandé a mi Hijo, mas tú rechazaste el llamado, y por ende maldito al fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que le seguían. ¿Cuáles son las ofertas de la cruz? En la cruz encontramos dos ofertas muy importantes y muy buenas. La primera oferta que encontramos en la cruz es que de la cruz nosotros podemos encontrar todo. Fíjense bien, en el Calvario se experimentó la humillación más grande. Cuando nosotros, y no quiero hablar mucho de esto porque el próximo domingo yo quiero hablar acerca de esto, de lo que pasó en el Calvario en realidad. Pero sí voy a tocar algo muy importante. Ustedes ven que en los cuadros que pintan y en las películas que presentan, se ve a un europeo, ¿verdad?, colgado en la cruz, rubio, ojos azules, buen mozo, y todo un tipazo, ni se ve disfigurado prácticamente. Pero en realidad eso no compensa la realidad del Calvario. De hecho, es un autoengaño visual lo que presenta. Porque Cristo, cuando llegó a la cruz, llevaba por lo menos 4 veces más grande la cabeza de lo normal. Porque las espinas, y ojo que estas espinas con las que le hicieron la corona solamente se dan en Palestina. Y esas espinas, de esa corona de espinas, él la llevaba puesta mientras llevaba la cruz. Entonces imagínese usted, cada vez que él se movía, las espinas se metían en su cabeza. Pero la espina tiene, en la punta tiene un veneno. Prácticamente es una espina venenosa que cuando pincha la piel se irrita, se hincha por el veneno que tiene en la punta. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas veces pudo pinchar esa espina al Señor yendo desde Jerusalén hasta el Gólgota, cuántas veces cayó el Señor en ese camino. Entonces la cabeza, cuando llegó al Gólgota, iba
desfigurado, Señor. Era por lo menos 4 tantos más de su cabeza normal. O sea, si la cabeza era de este tamaño, iba como de este tamaño y con la hinchazón que llevaba. Ahora, si usted piensa en eso, además de todo eso, si usted piensa, lo ponen con calzoncillo, ¿verdad? Al Señor en la cruz. Pero en realidad, a los que eran asesinados de esta manera, prácticamente les quitaban, los despojaban de toda su ropa. El Señor llegó a la cruz completamente desnudo. Por eso, en burla, le pusieron una túnica de rey. En burla, no fue ni siquiera el manto que le pusieron al Señor, era un manto de púrpura y era una piel, un material que pica en la piel cuando topa la piel pura. Cuando se pone sobre otro vestimenta, pues no hace ningún daño porque hay algo que lo protege, pero si lo pone en la pura piel, pues eso pica, crea comezón. Pues todo esto llevó al Señor hasta el Calvario. Entonces, la humillación para un judío, sobre todo para un rabino, el hecho de que el Señor llegara desnudo al Calvario, era una humillación de la peor que le podía hacer a un maestro de Israel. Entonces, piense usted en todo esto. En la cruz, nosotros vemos la humillación más grande que un ser humano puede sufrir. Ahí estaba el Dios hombre. Cristo estaba en su plena humanidad en la cruz. Y en la cruz nosotros podemos ver la crueldad más grande cometida contra un hombre. Crueldad. O sea, que podemos ver en la cruz la salvación, la esperanza, la dicha, pero también podemos ver en la cruz la crueldad más grande que el ser humano puede tener contra otro ser humano. Entonces podemos ver todo en la cruz. Segundo, el cristiano ve en la cruz a un justo colgado por el injusto. Cristo era perfectamente perfecto. Así como era Adán antes de pecar, así era Cristo. Como hombre, perfecto, un hombre que podía llevar el pecado de los hombres porque era perfecto. Sin embargo, Él se hizo imperfecto en ese momento para tomar nuestro lugar. En ese momento, todas las imperfecciones de nosotros fueron puestas sobre Él. El Padre puso todas las imperfecciones, todos los pecados, todo lo malvado que nosotros somos, lo puso sobre Cristo en ese momento. Hermanos, Dios ha revelado su amor perfecto en la cruz. El creyente puede ser ministrado desde la cruz. Sin la obra de la cruz no hay salvación. Y sin salvación el hombre es un despojo humano. El hombre no tiene ningún valor. Sin Cristo el hombre es podredumbre caminando. Por eso es que necesitamos de la cruz. Hay por lo menos 3 cosas importantes que podemos destacar de lo que simboliza la cruz. La primera cosa de la cruz es el símbolo de seguridad para el pueblo de Dios. En la cruz nosotros tenemos esperanza, es el símbolo del cristianismo. La cruz es el símbolo del cristianismo. No es el símbolo de la Iglesia Católica Romana, no, es el símbolo de todos los cristianos, porque en la cruz Cristo pagó por nosotros. En la cruz el cristiano no ha sido hecho justo. No, es un término legal. En la cruz el cristiano fue declarado justo. Nosotros no le debemos nada a Dios ya, porque Cristo llevó nuestro pecado. Hasta en esto nosotros no podemos hacer nada. Es la obra de Dios en nosotros. La seguridad del creyente es que el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de un Dios santo. Esa es nuestra seguridad. Segundo, la cruz es el símbolo del amor puro. El único amor que cubre inmensidad de pecados. El amor de Dios. Nadie merecía el perdón. Todos merecíamos la condenación. Por cuanto todos pecaron. Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios.
Esto lo dice Romanos 3:6. Pero también dice que por un hombre el pecado entró a la humanidad y por un hombre la salvación también vino a la humanidad. Si la paga del pecado es muerte, también la gracia viene o la vida viene por la gracia de la salvación que nos ha sido dada en Cristo. Dios no escatimó a entregar a su Hijo para que nosotros fuéramos alcanzados. Esa es nuestra dicha. Él dio a su Hijo para que nosotros fuéramos alcanzados. La salvación del pueblo del pacto es obra única y específica de Dios. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no puedo salvar a nadie. Yo puedo ir a la cruz y desde allí el Señor me ha salvado. De hecho, Dios imputa. ¿Sabe qué significa la palabra imputación? Significa poner sobre o atribuir a. Entonces, cuando decimos nosotros que Dios imputa el sacrificio de Cristo en nosotros, estamos diciendo que Dios está poniendo sobre nosotros los méritos de Cristo. O está atribuyendo a nosotros los méritos de Cristo. Ya nosotros no somos culpables. Él llevó nuestra culpa. Por eso es que hablamos de imputación. Dios ha imputado por gracia, la obra de la cruz en nosotros, y ahora nosotros podemos ver al Cristo crucificado, resucitado, ascendido, glorificado y pronto viniendo en las nubes del cielo para llevar a su iglesia. Nadie merece el favor de Dios. Todos estamos destituidos de Dios. Nadie en este mundo es lo suficientemente bueno como para decir: Dios, es que yo veo algo bueno. El mismo Noé dice la Escritura que Dios tuvo que poner gracia en Noé para encontrar una familia de 8. Entre una generación de miles, Dios pone en el corazón de una familia de 8 su gracia para poder ver algo bueno en esa familia y poder salvar la semilla humana. Entonces, si nosotros vemos desde todas estas ópticas la verdad de la cruz, entonces nosotros podemos entender qué es lo que significa ser hijo de Dios. Entonces, la cruz es símbolo de esperanza. Una fuente de agua viva fluyó del costado del Señor. Si era costumbre que cuando ya el crucificado estaba en su acto de agonía, llegaba el soldado romano y con algo fuerte quebraba prácticamente las rodillas de la persona o las piernas de la persona, para que ésta cediera, porque lo que hacía el crucificado era que con los pies se levantaba para poder respirar, para poder inhalar y exhalar. Se empujaba hacia arriba. Pero quebrándole las piernas ya no podía hacer ese movimiento y prácticamente la persona moría asfixiada. Cuando llegaron al Señor, el Señor prácticamente estaba muerto. Pero para asegurarse, el soldado romano tomó su lanza y picó su costado. Instantáneamente de su costado brotó agua mezclado con sangre. La señal de que una persona ha muerto es cuando la sangre se mezcla con el agua. Y prácticamente esa es señal de que la persona está muerta. Cuando del costado del Señor brota agua mezclada con sangre, en ese mismo momento es declarado muerto por los oficiales romanos. Pero Juan lo pone desde este punto de vista. Una fuente de agua viva brotó del costado del Señor. Una fuente de esperanza brotó del costado del Señor. Y ahora se cumple lo que Jesús mismo le dijo a la mujer samaritana. ¿Se recuerda? A la mujer samaritana el Señor le dice:
Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que está hablando contigo hoy, tú le pedirías a Él agua y no al revés. Y Él te daría agua que brota para vida eterna. ¿Qué significa eso? Que el que bebe de esa agua nunca más tiene sed. Nunca más. La mujer malinterpretando las palabras del Señor le dice, pero ¿dónde tienes esa agua? Además no tienes con qué sacar esa agua del pozo. Jesús le responde que esa es un agua de vida eterna. Es un agua espiritual, donde la sed espiritual de la persona queda saciada. Por eso es que el Señor pudo decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es ligero, y hallaréis descanso para vuestra alma. Todas estas son palabras del Señor que nos impulsan a entender que hay esperanza en el símbolo de la cruz. La cruz no fue el fin del Señor. La cruz fue el medio que Dios utilizó para castigar el pecado de los hijos de Dios. Pero no fue el fin. Todo lo contrario. La cruz fue el medio, el fin está en la eternidad, donde sus hijos, comprados por la sangre derramada en la cruz, podrán estar con Él para siempre y por siempre. Entonces podemos decir nosotros, la cruz es el símbolo de esperanza. Es que esto es lo maravilloso del conocer la palabra de Dios. Pero también la cruz es el símbolo de confusión. Para los romanos, la cruz era un medio de castigo, el más cruel castigo, que estaba limitado para aquellos que eran revolucionarios o para un malhechor asesino, alguien que había hecho atrocidades. Para los griegos era prácticamente una locura. Capítulo 2, verso 14 de 1 Corintios. Una locura, porque los griegos decían, ¿cómo puede ser que un crucificado sea el salvador de los hombres? Es imposible, no cabe en nuestra mente que un salvador haya sido colgado por el pecado del pueblo. Para los judíos, un tropezadero, porque para los judíos prácticamente era necesario cumplir la ley a cabalidad para poder entrar al reino de Dios. Entonces, por eso fue que llevaron a Cristo a la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo se autoproclamó Hijo de Dios. Por eso lo llevaron a la cruz. Entonces, hermano, viendo todo esto, para los romanos era un lugar de castigo. Para los griegos, un lugar de locura. Para los judíos, un tropezadero continuo. Para usted, ¿qué es la cruz? ¿Qué significado tiene la cruz? Ellos querían ser justificados para los judíos. Ellos querían ser justificados por la ley. Y menospreciaron la justicia de Cristo en su totalidad. Pero la cruz, hermanos, es la realidad del Evangelio. La realidad de la cruz va mucho más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos literales. Mucho más allá. La ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Jesús se hizo maldito en ese momento para proveer bendición para nosotros. Pero también en esa cruz podemos ver la bendición de vida eterna que tenemos en Cristo. La buena nueva que tenemos en Cristo es esta, hermanos. La cruz abrió un camino hacia el Padre. La cruz abrió un camino hacia el Padre. Sin la cruz nosotros estamos perdidos. ¿Un camino de qué? De esperanza. En el Cristo resucitado, glorificado, ascendido. Cristo canceló nuestra deuda. Con esto en mente los dejo. Cristo canceló nuestra deuda. Nosotros ya no estamos en deuda con Dios ni con nadie.
Él canceló nuestra deuda. Oramos al Señor en esta tarde. Padre, gracias por la obra de la cruz. Gracias porque nos has dado vida a través de ella. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, para que podamos también con honor, lealtad y viva esperanza esperar en la cruz, en los beneficios que tenemos en ella. Muchas gracias, Señor. Padre, si hay alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo, Señor, convéncele de pecado y que su sacrificio no quede en vano en esta persona. Se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.